Lección 1. Drama judicial. Buenas tardes, Anna. ¿Puedo preguntarte algo sobre el sistema legal? Por supuesto, estaré encantado de ayudarte si puedo. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado siguiendo esta demanda civil en las noticias y estoy un poco confundido acerca de la carga de la prueba. Ah, ya veo. En una demanda civil, la carga de la prueba es menor que en una causa penal. ¿De verdad? Pensé que tenía que probarse más allá de toda duda razonable en todos los procedimientos legales. No del todo. En un juicio civil, el demandante solo necesita probar su caso con la preponderancia de las pruebas. ¿Preponderancia de las pruebas? ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro, esencialmente el demandante tiene que demostrar que su versión de los hechos es más probable que sea cierta que no. Vale, creo que lo entiendo. Entonces, ¿no hay que probar la culpabilidad del cliente más allá de toda duda razonable? Exactamente, el estándar es mucho más bajo en un caso civil en comparación con un juicio penal. Fascinante. No sabía que había una diferencia tan grande. Gracias por la aclaración, Anna. No hay problema, me alegra poder ayudar a explicar la distinción. Avíseme si tiene alguna otra pregunta legal. Lo haré. Esto ha sido muy revelador. Agradezco que se haya tomado el tiempo de explicarme cómo hacerlo. Lección 2. Secretos del viaje de compras. Hola, Anna, ¿puedo hacerte una idea de algo? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, estoy planeando un viaje al centro comercial con mi familia y quería que me aconsejaras. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué tipo de consejos estás buscando? Bueno, he oído que los centros comerciales tienen cosas llamadas cochecitos o cochecitos que se pueden usar para llevar a los niños pequeños. ¿Es eso cierto? Sí, eso es definitivamente cierto. Los centros comerciales suelen tener cochecitos o carritos de compras gratuitos que puedes usar para transportar a los más pequeños. Interesante, no lo sabía. ¿Y es cierto que un viaje a un centro comercial puede implicar mucho caminar? Oh, definitivamente. Los centros comerciales pueden ser complejos, enormes y extensos. Puede acumular fácilmente varios kilómetros ampliamente navegando por las diferentes tiendas. Vaya, es bueno saberlo. Tendré que asegurarme de que todos usen zapatos cómodos. Absolutamente. El calzado cómodo es imprescindible para una salida exitosa a un centro comercial, especialmente con los más pequeños a cuestas. Un gran consejo. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al planificar este viaje? Déjame pensar. Ah, y asegúrate de empacar algunos bocadillos y bebidas. Los centros comerciales pueden llenarse de gente y es fácil tener hambre. Buen punto. Me aseguraré de traer algunas opciones saludables para que todos tengan energía. Parece un plan sólido. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras te preparas para el gran viaje de compras. Lo haré. Muchas gracias por los útiles consejos, Anna. Ahora me siento mucho más preparada. Lección 3. Aventuras de la lista de deseos. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta interesante para ti. Hola, John.
¿Qué tienes en mente? Bueno, últimamente he estado pensando mucho en mi lista de deseos. Ya sabes, todos los lugares que quiero visitar antes de estirar la pata. Oh, interesante. ¿Qué tipo de destinos están en tu lista de deseos? Bueno, el que realmente me llama la atención es el Gran Cañón. He oído que tiene unas vistas impresionantes. El Gran Cañón, ¿no? Es una elección increíble. La escala y la belleza de esta maravilla natural son simplemente impresionantes. Eso es exactamente lo que he oído. Me imagino estar al borde del abismo y contemplarlo todo. ¿Has estado allí antes? De hecho, lo he hecho. Fui hace unos años y fue realmente impresionante. El tamaño y la profundidad del cañón son simplemente alucinantes. Vaya, estoy tan celosa. ¿Cuál fue tu parte favorita de la experiencia? Esa es una pregunta difícil. Creo que mi parte favorita fue ver la puesta de sol sobre el cañón. La forma en que los colores cambian y bailan en el paisaje es ampliamente mágica. Oh, eso suena increíble. Ahora me lo puedo imaginar. Definitivamente lo agrego a mi lista de cosas que hacer cuando lo visite. Te va a encantar, John. El Gran Cañón es definitivamente un destino de la lista de deseos que vale la pena tachar. No puedo esperar. Gracias por compartir tu experiencia y por entusiasmarme aún más con este viaje. Por supuesto, estaremos encantados de ayudarte a alimentar tu espíritu aventurero. Avísame si necesitas algún otro consejo para empezar a planificar tu escapada al Gran Cañón. Lo haré. Gracias, Anna. Va a ser el viaje de mi vida. Lección 4. El Consejo de los Apóstoles. Hola, Anna. Tengo una pregunta para ti que invita a la reflexión. Oh, intrigante. ¿Qué tienes en mente, John? Bueno, he estado reflexionando sobre lo que Jesús les dijo a sus apóstoles, y tengo curiosidad por saber tu opinión. Ah, ya veo. Las enseñanzas de Cristo son ciertamente profundas y hacen reflexionar. ¿Qué aspecto le interesa especialmente? Siento especial curiosidad por el consejo que Jesús dio a sus apóstoles mientras los preparaba para llevar a cabo su misión. Es un tema fascinante. Por lo que recuerdo, Jesús enfatizó la importancia de la fe, la humildad y el servicio a los demás. Exactamente. Realmente hizo entender la idea de anteponer a los demás a nosotros mismos, ¿no? Absolutamente. Jesús desafió constantemente a sus seguidores a tener un corazón compasivo y a estar dispuestos a hacer sacrificios por el bien común. Absolutamente. Y también pareció recalcar la importancia de la resiliencia ante la adversidad, ¿verdad? Sí, es un buen argumento. Jesús sabía que sus apóstoles enfrentarían muchas pruebas y tribulaciones, por lo que los alentó a permanecer firmes en su fe y a no perder nunca la esperanza. Definitivamente. Me parece muy inspirador cómo los equipó para llevar a cabo su misión, incluso cuando el camino por delante era incierto. Yo también la sabiduría y la previsión que Jesús mostró en sus enseñanzas son realmente notables. Preparó a sus apóstoles para el éxito, aunque el camino no siempre estaba claro. Tú lo has dicho.
Creo que aún podemos aprender mucho de esas lecciones atemporales de hoy. Absolutamente. La orientación que Jesús brindó a sus seguidores es igual de relevante e impactante en nuestro mundo moderno. No podría estar más de acuerdo. Gracias por hablar conmigo sobre esto, Anna. La verdad es que me ha dado mucho en qué reflexionar. Lección 5. Planificación de viajes. Hola, Anna, tengo una pregunta para ti. ¿Algún país específico que hayas estado pensando visitar últimamente? Oh, buena pregunta. De hecho, he estado pensando en viajar a Italia. ¿Has estado alguna vez? Italia, ¿no? Parece un destino increíble. He oído que la comida y la cultura allí son absolutamente increíbles. Definitivamente. Me intriga mucho la rica historia y la impresionante arquitectura. Y, por supuesto, la pasta y el vino son un gran atractivo. Absolutamente. Italia también ha estado siempre en mi lista de deseos. ¿Qué partes del país esperas explorar? Bueno, me encantaría empezar en Roma y ver todos los lugares emblemáticos como el Coliseo y el Panteón. Y luego, tal vez, aventurarse a lugares como la Toscana y la costa de Amalfi. Oh, la costa de Amalfi, eso sería impresionante. He visto fotos y parece un sueño absoluto. ¿Verdad? Me imagino pasear por los pueblos de los acantilados y disfrutar de las aguas azules. Sería la combinación perfecta de relajación y aventura. Totalmente. Y puedes compaginar eso con unos días inmersos en la historia y la cultura de Roma. Parece la escapada italiana perfecta. Exactamente. Me emociona solo hablar de ello. ¿Has pensado en a dónde querrías ir ahora? Bueno, he estado jugando con la idea de visitar Japón. Me intriga mucho la mezcla de tradición antigua e innovación moderna. Japón, ¿no? Sería un viaje increíble. ¿Qué es lo que más te interesa de ese destino? Bueno, me encantaría explorar las bulliciosas calles de Tokio y disfrutar de todas las luces de neón y los aparatos de alta tecnología. Pero también me atraen los tranquilos jardines zen y los templos históricos. Oh, sí, esa yuxtaposición perfecta es lo que hace que Japón sea tan atractivo. Podrías tener una experiencia tan completa allí. Absolutamente. Siento que volvería con una perspectiva completamente nueva. Viajar realmente tiene una forma de ampliar la mente, ¿verdad? No podría estar más de acuerdo. No hay nada como salir de tu zona de confort y sumergirte en una nueva cultura. Acordado. Bueno, gracias por charlar sobre esto, Anna. Me siento aún más inspirada para empezar a planificar mi próxima gran aventura. Lección 6. Reserva de viajes en línea. Hola Anna, ¿ya estás pensando en reservar tu viaje a Italia? De hecho, lo he hecho. He estado investigando un poco sobre la mejor manera de hacerlo. Oh, ¿sí? ¿Qué has encontrado hasta ahora? Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Bueno, he estado pensando en reservar directamente a través de los sitios web de aerolíneas y hoteles, pero también estoy considerando usar un sitio de reservas de viajes. Interesante.
¿Qué hace que te decantes por usar un sitio de reservas? He oído que a veces puedes encontrar mejores ofertas reservando en sitios como Expedia o Kayak. Suelen tener más opciones de paquetes. Ah, ya veo, tiene sentido. ¿Has encontrado alguna oferta específica que te interese? En realidad, sí. Encontré un paquete realmente bueno que incluye pasaje aéreo, un hotel céntrico en Roma y una visita guiada al Coliseo. Vaya, suena como una gran oferta. ¿Qué tipo de ahorro obtiene en comparación con reservar todo por separado? Por lo que puedo ver, el paquete me ahorra un par de cientos de dólares en comparación con reservar todo de forma individual. Bien, es una diferencia bastante sustancial. Comprendo por qué eso sería atractivo. Exactamente, y me ahorra la molestia de coordinar todo yo mismo, ¿sabes? Definitivamente. A veces vale la pena pagar un poco más por ese factor de comodidad. Absolutamente. Además, el recorrido por el Coliseo es algo que definitivamente quiero hacer, así que tenerlo todo incluido es perfecto. Ese es un punto muy bueno. Incluir ese tipo de excursión es una buena ventaja adicional. Definitivamente. Creo que voy a seguir adelante y apretar el gatillo de ese paquete. Parece la mejor manera de maximizar mi experiencia en Italia. Parece una jugada inteligente. Estoy seguro de que te lo vas a pasar genial allí. Gracias, John. Estoy muy entusiasmado con ello. Avísame si acabas reservando algo para Japón, ¿de acuerdo? Lo haré. Disfrute de la planificación de su viaje. Lección 7. Encontrar la dirección correcta. Disculpe, ¿sabe en qué dirección está la parada del autobús? Claro, está al final de la calle, a la derecha. No te lo puedes perder. Ah, está bien, perfecto. Solo estaba intentando averiguar hacia dónde ir. No hay problema en absoluto. Está justo en la esquina, a pocos pasos. Genial, gracias por las indicaciones. No vengo por aquí muy a menudo, así que quiero asegurarme de no perderme. Comprensible. Este vecindario puede ser un poco complicado si no estás familiarizado con él. Sí, eso es lo que estoy descubriendo. ¿Vas a menudo en autobús por aquí? La verdad es que sí. Lo llevo al trabajo todos los días. Me complace ayudarlo a orientarlo en la dirección correcta. Te lo agradezco, gracias. ¿Qué línea de autobús debo buscar? El autobús 42 es el que para en esa esquina. Pasa cada 20 minutos más o menos. Perfecto, ese es el que necesito. Vale, creo que ya lo tengo. Justo al final de la calle, a la derecha. Exactamente, busca la gran señal azul de parada de autobús. No te lo puedes perder. Entendido, muchas gracias por tu ayuda. Ahora me siento mucho menos perdido. Me alegro de haber podido ayudar. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Que pases un buen día. Lección 8. Desayuno bonanza.
Hola Anna, ¿has olido ese delicioso aroma de la cocina? Parece que alguien ha estado ocupado preparando una tormenta. Buenos días, John. Sí, no pude evitar notar el delicioso aroma. Me hace retumbar el estómago. Bueno, entonces vamos a ver qué hay para desayunar. Me muero de hambre. Corre hasta la cocina. El último tiene que lavar los platos. Oh, te toca. Corre a la cocina. Parece un plan. Me vendría bien hacer ejercicio después de esta abundante comida. Excelente idea. Ya lo espero con ansias. Lección 9. Una deliciosa conversación durante el desayuno. Hola Anna, me he dado cuenta de que hoy has traído unos croissants recién horneados al trabajo. Se ven deliciosos. Ah, sí, pasé por la panadería al entrar. ¿Te gustaría probar uno? Tengo más que suficiente para compartir. Me encantaría, gracias. Hace años que no como un buen croissant. Entonces, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Tuviste la oportunidad de relajarte? De hecho, fue maravilloso. Pasé la mañana del sábado en el mercado agrícola y luego pasé una tarde tranquila leyendo en el parque. Tan tranquilo y refrescante. Eso suena encantador. Ojalá hubiera podido unirme a ti. Mi fin de semana fue un poco más ajetreado, limpiando la casa, haciendo recados, lo de siempre. Pero me las arreglé para salir a correr el domingo por la mañana. Ah, me alegro por ti. El ejercicio es muy importante, especialmente en nuestros trabajos sedentarios. Realmente debería dedicar más tiempo a eso. Bueno, ya sabes lo que dicen, un cuerpo sano, una mente sana. Quizás podríamos ir a dar un paseo juntos durante la pausa para comer en algún momento de esta semana. Sería un buen cambio de ritmo. Es una idea maravillosa. Eso me encantaría. Podríamos tomar una ensalada o algo ligero y disfrutar del aire fresco. Parece un plan. Lo espero con ansias. Oh, y por favor, toma otro croissant. Son simplemente divinos. Lección 10. Una conversación animada sobre aficiones. Buenos días, Anna. No he podido evitar darme cuenta de que últimamente has estado trayendo unos deliciosos manjares caseros. ¿Eres un panadero experto? Buenos días, John. Sí, me gusta hornear en mi tiempo libre. Es un pasatiempo muy relajante y gratificante. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo interesante? Bueno, por mucho que me gusten tus productos horneados, mi principal afición es la lectura. Intento reservar tiempo cada día para perderme en un buen libro. Leyendo, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de libros te gustan normalmente? Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Soy un gran fan de la ficción histórica y las novelas de aventuras. Recientemente, he estado leyendo una serie cautivadora sobre exploradores de la selva amazónica. Oh, eso me suena a mi gusto. Tendré que añadirlo a mi lista de lectura. Sabes, además de hornear, también disfruto mucho experimentando con nuevas recetas en la cocina. Es así. Bueno, estaré más que encantado de probar el sabor si alguna vez lo necesitas. Me encanta probar comidas nuevas, especialmente platos caseros. Es un trato. De hecho,
quería intentar hacer un tiramisú italiano clásico. Quizá puedas venir a cenar una noche y ser el juez. Suena delicioso. Llevaré el vino. Sabes, ha sido genial hablar contigo sobre nuestro amor compartido por las artes culinarias. Lección 11. Un viaje a Londres. Hola Anna, quería preguntarte, ¿tienes algún plan divertido para este fin de semana? Es curioso que lo menciones, John. De hecho, estaba pensando en hacer un viaje a Londres este sábado. ¿Has estado alguna vez? Londres. Suena fantástico. Siempre he querido visitarlo. ¿Hay algo en particular que esperes ver o hacer? Bueno, estaba pensando en visitar algunas de las atracciones turísticas clásicas, como el Palacio de Buckingham y la Torre de Londres. Pero también espero explorar algunas de las joyas ocultas de la ciudad. Es una idea genial. Londres tiene mucha historia y cultura por descubrir. Déjame comprobar los horarios de los trenes. Me encantaría acompañarte si no te importa la compañía. En absoluto. Creo que sería mucho más divertido explorar la ciudad juntos. Además, probablemente puedas mostrarme algunos lugares menos conocidos que el turista promedio podría perderse. Absolutamente. Tengo algunos bares y librerías favoritos que estaré encantado de compartir. Dime, ¿tienes en mente algún museo o galería imperdible? Estaba pensando en la Galería Nacional y el Museo UBIA, pero desde luego estoy abierto a sugerencias. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de aprovechar al máximo nuestro tiempo allí? Bueno, si tomamos un tren temprano, probablemente podamos visitar algunos de los principales lugares de interés antes de comer y luego pasar la tarde explorando más destinos fuera de lo común. Parece un plan. Voy a reservar nuestros billetes de tren. Va a ser una aventura muy divertida. Me muero por ver qué tesoros descubriremos en Londres. Yo tampoco. Tengo la sensación de que será un viaje inolvidable. Cuéntame los detalles y estaré listo para ir a explorar contigo este sábado. Lección 12. Celebración del aniversario. Buenos días, Anna. No pude evitar darme cuenta de que hoy pareces estar de un humor particularmente alegre. Me atrapaste, Ion. Hoy es un día especial, es el aniversario de mi boda con mi marido. Oh, eso es increíble. Enhorabuena. ¿Hicisteis algo especial para celebrar? Seguro que lo hicimos. Empezamos el día con un delicioso desayuno en nuestra cafetería favorita, y luego vamos a ir a un concierto esta noche que hemos querido ver durante años. Parece una forma estupenda de celebrar la ocasión. ¿Cuánto tiempo llevan casados usted y su esposo? 5 años, ¿puedes creerlo? El tiempo acaba de pasar volando. Hemos pasado por muchas cosas juntos, pero siento que somos más fuertes que nunca. Es muy inspirador escuchar eso. El matrimonio puede ser un viaje hermoso y gratificante, incluso con sus altibajos. Absolutamente. Y ya sabes, los pequeños momentos son tan importantes como las grandes celebraciones. Al igual que anoche, pasamos una noche tranquila viendo nuestro programa favorito y fue perfecto. Eso me encanta. Apreciar los placeres simples es muy importante. ¿Tienes algún consejo para mantener viva esa chispa a lo largo de los años?
Yo diría que la clave es hacer tiempo el uno para el otro, incluso con horarios ocupados. Y siempre recordando apreciar las pequeñas cosas de tu pareja de las que te enamoraste. Esa es una gran sabiduría. Estoy segura de que su marido es un hombre muy afortunado de tenerla. Espero que tengan una celebración de aniversario absolutamente maravillosa esta noche. Gracias, John. Agradezco mucho las amables palabras. Y quién sabe, quizás algún día sea yo quien te felicite por tu propio aniversario. Ja, 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 tendremos que ver eso. Por ahora, estoy feliz de compartir tu alegría. Disfruta del concierto. Lección 13. Perspectivas sobre la propiedad de la tierra. Hola Anna, esperaba saber tu opinión sobre algo. He estado leyendo sobre la historia de la propiedad de la tierra, y realmente me ha hecho pensar. ¿Qué has estado aprendiendo al respecto? Siempre me interesa entender las diferentes perspectivas sobre temas sociales importantes. Bueno, por lo que sé, la opinión tradicional ha sido que la tierra pertenece a la nobleza o a los terratenientes adinerados. Pero parece que también había otros grupos interesados en ella. Sí, es un buen argumento. Si bien la aristocracia y los comerciantes adinerados ciertamente tenían gran parte del poder en lo que respecta a la tierra, la gente común también tenía sus propias perspectivas. Exactamente, leí que incluso los campesinos y trabajadores que realmente cuidaban la tierra sentían que eran dueños y responsables de ella, aunque no tuvieran el título legal. Eso es fascinante. Refleja la idea de que la propiedad de la tierra es algo más que el papeleo, también tiene que ver con la conexión humana y la inversión en la tierra. Absolutamente. Y parece que los terratenientes más ricos a veces se enfrentaban con los lugareños por el uso y la gestión de la tierra. Interesante. Me imagino que debe haber habido mucha tensión y resentimiento allí, ya que la poderosa élite intentaba controlar una tierra que la gente común consideraba que le pertenecía por derecho. Tienes razón, es un tema complejo sin respuestas fáciles. Sin embargo, es importante tratar de entender todas las diferentes perspectivas involucradas. Estoy de acuerdo al observar los matices y considerar las experiencias de varios grupos, podemos obtener una comprensión más holística y reflexiva de la dinámica en torno a la propiedad de la tierra. Definitivamente. Es un gran ejemplo de cómo un tema puede tener muchos lados y de lo importante que es mantener una mente abierta. Hay mucho en qué pensar al respecto. Lección 14. Explorando España. Hola Anna, me muero de ganas de planear un viaje a España. ¿Tienes algún consejo sobre cómo puedo aprovecharlo al máximo? Oh, España suena increíble. Siempre he querido visitarlo. ¿Qué tipo de cosas esperas ver y hacer allí? Bueno, me encantaría visitar todos los grandes lugares turísticos, ya sabes, como Barcelona, Madrid, Sevilla. Pero también quiero intentar alejarme un poco de los caminos trillados, si es posible. Es un enfoque excelente. España tiene mucha cultura e historia ricas más allá de las principales ciudades. ¿Has pensado en visitar algunos pueblos más pequeños y encantadores? Definitivamente. Estaba leyendo sobre esos pueblos blancos en el campo que parecen absolutamente pintorescos. Un lugar para experimentar el verdadero estilo de vida español, ¿sabes? Totalmente. ¿Y la comida? He oído que la escena de tapas en España es de otro mundo. Tendrás que asegurarte de disfrutar de toda la cocina local. Seguro.
Ya estoy pensando en empacar un par de pantalones extra para todo lo que voy a comer. No puedo esperar a probar toda la paella, los churros y la sangría. Ja, 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 buen plan. Y no olvides dejar espacio también para las siestas. Los españoles realmente saben cómo equilibrar el trabajo y el ocio. Absolutamente. Me voy a sumergir en todo el relajado estilo de vida mediterráneo. Tal vez incluso aprenda algunas frases en español mientras lo hago. Es una idea genial. Los lugareños apreciarán mucho el esfuerzo y podrás conectarte con la cultura a un nivel más profundo. Exactamente, quiero que este viaje sea algo más que marcar una lista de lugares de interés. Quiero empaparlo todo de verdad, ¿sabes? Admiro ese enfoque. España es un país tan vibrante y multifacético. Hay mucho por descubrir más allá del nivel de la superficie. Totalmente. Tengo muchas ganas de sumergirme y vivir una auténtica aventura española. Gracias por los increíbles consejos, Anna. Lección 15. Amigos peludos en el parque. Hola Anna, estoy pensando en llevar a mi perro al parque este fin de semana. ¿Quieres acompañarme con tu cachorro? Eso suena muy divertido. Estoy seguro de que a nuestros perros les encantaría correr y jugar juntos. Impresionante. Mi pequeño ha estado demasiado tiempo encerrado en casa últimamente. Le vendría bien el ejercicio y la socialización. Lo mismo aquí. Mi perro se emociona mucho cada vez que vamos al parque. Le encanta hacer nuevos amigos de cuatro patas. Apuesto a que se llevarán bien. Mi perro es muy amable y le encanta conocer gente nueva y mascotas. Eso es genial. Mi perro puede ser un poco tímido al principio, pero una vez que se calienta, es un tonto total. Ja, ja, ja. Bueno, seguro que sacarán lo mejor el uno del otro. Los parques son el lugar perfecto para que los perros sean simplemente perros, ¿sabes? Definitivamente. Y nos vendrá bien tomar un poco de aire fresco y disfrutar también del aire libre. Quizá incluso podamos preparar un pequeño picnic. Oh, buena decisión. Puedo traer algunas de mis famosas golosinas caseras para perros, y tú puedes proporcionarles los bocadillos para humanos. Parece un plan. Va a ser el mejor día de parque para perros. No puedo esperar. Yo tampoco. Estoy seguro de que nuestros cachorros se divertirán corriendo y haciendo nuevos amigos. Absolutamente. Va a ser el comienzo de una hermosa amistad para pasear perros, lo puedo sentir. Seguro. Lo espero con ansias. Dime a qué hora te viene mejor y lo haremos realidad. Lo haré. Lo comprobaré con mi perro y me pondré en contacto contigo. Seguro que va a ser lo más destacado de nuestro fin de semana. Estoy de acuerdo, es hora de dejar salir a los perros, ¿verdad? No puedo esperar, Anna. Lección 16. Explorando el legado europeo. Buenos días, Anna. ¿Ha pensado en el legado europeo de ideas políticas? He estado leyendo sobre ello últimamente. Oh, ese es un tema fascinante. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Cómo cree que el legado europeo ha moldeado nuestro mundo moderno? Bueno, ya sabes, a menudo damos por sentados los fundamentos de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos individuales que se remontan a Europa.
Sin ese legado, es posible que no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado. Absolutamente. Los pensadores de la Ilustración en Europa realmente sentaron las bases para gran parte del progreso político y social que hemos visto. Es increíble pensar en ello. Exactamente, figuras como Locke, Rousseau y Montesquieu tuvieron una influencia tan profunda en el desarrollo del gobierno y la sociedad modernos. MMHMM. Y no olvidemos el impacto de la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, que se basaron en gran medida en las tradiciones filosóficas europeas. Buen punto. Esos eventos sísmicos realmente pusieron en práctica esas ideas y demostraron su poder para transformar el mundo. Definitivamente. Es increíble pensar en lo mucho que nuestro panorama político actual está arraigado en esa rica herencia europea. Totalmente. Y, por supuesto, el legado sigue evolucionando y dando forma a nuevas ideas y movimientos en la actualidad. Es un proceso continuo. Absolutamente. Aún queda mucho por desentrañar y explorar en lo que respecta al legado europeo. Es un pozo profundo de historia y pensamiento. Seguro. Podría hablar de ello todo el día, pero no quiero monopolizar la conversación. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, creo que es una parte muy importante de nuestra historia global compartida que merece más atención y aprecio. Hay mucho que aprender de ello. Estoy totalmente de acuerdo. El legado europeo ha tenido un impacto tan profundo y duradero, y es crucial que lo entendamos y celebremos. No podría estar más de acuerdo. Esta ha sido una discusión muy interesante. Me alegra que hayamos podido explorar este tema juntos. Yo también, Anna. Hablar del legado europeo ha sido un verdadero placer. Gracias por compartir tus ideas. Lección 17. Aumentar la productividad. Hola, Anna. ¿Has notado alguna mejora en tu productividad últimamente? Ya sabes, de hecho lo he hecho. He estado probando nuevas estrategias y siento que tengo mucha más energía a lo largo del día. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo para aumentar tu productividad? Bueno, por un lado, he estado haciendo un esfuerzo consciente por tomarme descansos regulares y levantarme de mi escritorio con más frecuencia. Me parece que eso realmente me ayuda a recargar energías. Ah, ese es un gran argumento. Es muy fácil abrirse paso y acabar sintiéndose agotado. Los descansos son la clave. Exactamente. Y también he estado intentando planificar mejor mi día, ya sabes, estableciendo prioridades claras y bloqueando el tiempo de mis tareas. Bien, es un enfoque inteligente. Tener esa estructura y enfoque puede marcar una gran diferencia. Totalmente. Y he descubierto que eliminar las distracciones, como cerrar pestañas innecesarias y silenciar las notificaciones, ha supuesto un punto de inflexión. Oh, sí, esas pequeñas cosas realmente pueden acumularse y reducir tu productividad. Minimizar las distracciones es muy importante. Absolutamente. Y la otra cosa que ha tenido un gran impacto es ser más consciente de mis niveles de energía a lo largo del día. Ah, sí, sintonízate cuando te sientas mejor y optimiza tu agenda en función de eso. Un movimiento inteligente. Exactamente.
Me he dado cuenta de que soy mucho más productivo por las mañanas, así que intento abordar mis tareas más importantes. Eso tiene mucho sentido. Aprovechar tus ritmos naturales es clave. Parece que tienes un gran sistema funcionando. Gracias, John. Estoy muy satisfecho con el progreso que he logrado. Es increíble la diferencia que pueden hacer estos pequeños ajustes. Seguro. Voy a tener que probar algunas de tus estrategias. Me vendría bien un aumento de productividad. Bueno, estaré encantado de compartir más consejos si estás interesado. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? Absolutamente. Soy todo oídos. Esto ha sido de gran ayuda. Gracias por la gran conversación, Anna. Lección 18. Preservar la recompensa de los bisontes. Hola, Anna. ¿Sabías que una sola cacería de búfalos puede producir más de 30.000 libras de carne? Vaya, es una cantidad increíble de comida en una sola cacería. ¿Cómo almacenaban toda esa carne en aquel entonces? Bueno, los nativos americanos tenían formas bastante ingeniosas de preservarlo. A menudo almacenaban la carne en grasa para mantenerla fresca. Fascinante. No puedo ni imaginarme la logística de eso. ¿Dónde pondrían siquiera 30.000 libras de carne? Eran maestros en la utilización de cada parte del búfalo. No se desperdició nada. Secaban la carne, usaban las pieles e incluso hacían herramientas con los huesos. Eso es una sostenibilidad e ingenio increíbles. Apuesto a que tenían un sistema bien engrasado para procesar y almacenar toda esa carne. Oh, sí, fue un proceso bien perfeccionado. Cortaban la carne en tiras finas y la secaban al sol para hacer carne seca. Inteligente. El secado ayudaría a que durara mucho más. Y almacenarlo en grasa es genial para mantenerlo fresco. Exactamente, los cazadores sabían lo que hacían. Tendrían suficiente carne de una cacería para alimentar a toda su tribu durante meses. Vaya, eso es realmente impresionante. Respeto mucho su habilidad para maximizar cada pedacito de esa recompensa de bisontes. Seguro. Eran verdaderos maestros de la supervivencia y la sostenibilidad en la naturaleza. Es fascinante aprender sobre esas antiguas técnicas de conservación de alimentos. Realmente te hace apreciar lo ingeniosos que tenían que ser. Absolutamente. Definitivamente, esas son algunas lecciones de las que todos podríamos aprender hoy. No cabe duda de ello. Gracias por compartir esa interesante historia, John. Realmente te da una nueva perspectiva. En cualquier momento, me encanta ponerme como loco por este tipo de cosas. Me asombra el increíble ingenio de nuestros antepasados. Lección 19. El arte de la creatividad. Buenos días, Anna. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre los mejores materiales de arte para artistas en ciernes? Oh, esa es una gran pregunta. Como soy un poco aficionado al arte, definitivamente tengo algunas ideas al respecto. Genial, soy todo oídos. Tenía ganas de explorar más mi lado creativo, pero estoy un poco abrumado por todas las opciones que hay. Lo entiendo perfectamente. Bueno, yo diría que un buen punto de partida es invertir en lápices de colores de alta calidad, un bonito bloc de dibujo y algunos pinceles básicos.
Ah, eso tiene sentido. Me imagino que la calidad de los materiales puede marcar una gran diferencia, ¿no? Absolutamente. Cuanto mejores sean los materiales, más satisfactorio será el proceso creativo. Y no te olvides de cosas como las herramientas para mezclar y las gomas de borrar. Buena decisión. Ni siquiera habría pensado en esos pequeños extras. ¿Algún otro artículo imprescindible en tu opinión? Déjame pensar. Oh, definitivamente recomendaría comprar un juego de bolígrafos de varios grosores de línea. Son súper versátiles. Oh, bolígrafos para dibujar, lo tengo. ¿Y qué hay de la pintura? ¿Algún tipo en particular que recomendarías para principiantes? Bueno, los acrílicos son un buen punto de partida. Son asequibles, fáciles de trabajar y puedes superponerlos muy bien. Impresionante, eso es muy útil. Siento que ahora estoy entendiendo bien lo esencial. Me alegro de haber podido ser de ayuda. Ah, y una cosa más, no olvides un cuaderno de bocetos de buena calidad. Esa es la clave para desarrollar tus habilidades de dibujo. Muy bien, anotado. Todo esto es muy valioso, Anna. Me muero por empezar a reunir mis materiales de arte. Maravilloso. Estoy seguro de que vas a crear piezas increíbles. Solo recuerda divertirte con el proceso. Absolutamente. Ese es el objetivo, ¿no? Muchas gracias por los increíbles consejos. Te lo agradezco mucho. En cualquier momento, John. Me alegra poder ayudar a encender tu chispa creativa. Dime cómo te va, ¿vale? Lo haré. Ha sido una gran conversación. Realmente sabes lo que haces cuando se trata de materiales de arte. Lección 20. Conversaciones contractuales. Buenas tardes, Anna. Quería hablar de nuestro contrato. Creo que podríamos reforzarlo con algunas incorporaciones clave. Interesante, John. Soy todo oídos. ¿Qué tipo de adiciones tienes en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos incluir más detalles sobre las entregas y el cronograma. Eso ayudaría a tener expectativas más claras. Ese es un buen argumento. Sin duda, unos hitos y plazos más definidos podrían optimizar nuestro flujo de trabajo. Exactamente, y quizás también podríamos incorporar algo de lenguaje sobre los derechos de propiedad intelectual. Buena decisión. Es crucial asegurarnos de que tenemos un entendimiento común sobre los derechos de propiedad y uso. Absolutamente. Quiero asegurarme de que ambos estamos totalmente protegidos a medida que avanzamos con este proyecto. Acordado. ¿Cree que alguna otra disposición reforzaría el contrato? Bueno, otra cosa que tenía en mente era una cláusula de resolución de disputas. En caso de que nos topemos con algún inconveniente en el futuro. Es una forma inteligente de pensar. Tener un proceso claro para abordar los conflictos nos daría tranquilidad a ambos. Totalmente. Me imagino que es mejor arreglar todos esos detalles por adelantado, ¿sabes? Completamente. Cuanto más completo sea el contrato, más fluida será la colaboración. Exactamente lo que pienso. Entonces, ¿qué opinas? ¿Deberíamos programar una cita para revisar el contrato juntos? Me suena bien.
Me encantaría tener algo de tiempo para revisarlo línea por línea. Excelente. Agradezco que esté tan abierto a fortalecer nuestro acuerdo. Hará que este proyecto sea sólido como una roca. Del mismo modo, John. Me alegra que ambos estemos de acuerdo en cuanto a ajustar los detalles del contrato. Absolutamente. Ha sido una conversación muy productiva. Estoy seguro de que nos estamos preparando para el éxito. Lección 21. Superar la intimidación. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre algo que me viene a la cabeza últimamente. Ah, ¿qué es eso, John? Bueno, he descubierto que el contacto visual es un poco intimidante en ciertas situaciones. Ya veo. Definitivamente, eso puede ser un desafío para algunas personas. ¿Qué crees que contribuye a ese sentimiento por ti? No estoy del todo seguro. Creo que puede que tenga que ver con sentirse vulnerable o en aprietos. Es comprensible. El contacto visual puede resultar muy íntimo y exponernos de una manera que algunos encuentran incómoda. Exactamente, y en entornos profesionales, puede parecer aún más intenso, ¿sabes? Absolutamente. Es como si hubiera una presión adicional cuando está en un contexto más formal. Definitivamente. ¿Alguna sugerencia sobre cómo puedo esforzarme para sentirme más cómodo con el contacto visual? Bueno, una cosa que me ha ayudado es recordar que es una calle de doble sentido. Hacer contacto visual es una señal de confianza y compromiso. Es un buen argumento. Tiendo a pensar que es la otra persona que intenta leerme, más que como un intercambio mutuo. Correcto. Intenta replantearlo como una forma de escuchar y conectar activamente, en lugar de que te pongan en aprietos. Me gusta esa perspectiva. Y tal vez pueda empezar de a poco, con ráfagas más cortas de contacto visual. Exactamente pequeños pasos. Puedes aumentar gradualmente la duración a medida que desarrollas ese músculo que te reconforta. Eso tiene sentido. Y quizás también pueda concentrarme en mantener el contacto visual durante partes específicas de una conversación. Definitivamente. Identificar ciertos momentos, como cuando planteas un punto clave, puede ayudar a que parezca más natural. Un gran consejo. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo, Anna. Por supuesto, John. Me encantaría pensar en formas para que te sientas más a gusto. Es una habilidad importante que hay que desarrollar. De verdad que lo es. Estoy seguro de que con un poco de práctica, podré superar este obstáculo. Absolutamente. Recuerda ser paciente contigo mismo. Superar la intimidación requiere tiempo y un esfuerzo constante. Buen punto. Lo tendré en cuenta cuando trabaje para mejorar mi nivel de comodidad al contacto visual. Lección 22. Búsqueda de apartamentos económicos. Oye, Anna, he estado buscando un nuevo apartamento y me vendría bien tu opinión. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de lugar buscas, John? Bueno, espero encontrar algo asequible, idealmente alrededor de $1,200 al mes.
$1.200 al mes, es un presupuesto decente con el que trabajar. ¿Dónde estás enfocando tu búsqueda? He estado buscando en el centro de la ciudad, pero los precios parecen bastante elevados. Me lo puedo imaginar. El centro de la ciudad suele ser el más caro. ¿Ha considerado los suburbios o los barrios periféricos? Es un buen argumento. La verdad es que aún no he explorado esas áreas. ¿Alguna recomendación? Bueno, hay un barrio a unos 15 minutos del centro de la ciudad que es bastante asequible. Allí hay muchos complejos de apartamentos nuevos. Oh, eso suena prometedor. ¿Cuál es el ambiente general de esa zona? Es un vecindario prometedor, con una buena mezcla de jóvenes profesionales y familias. También hay muchas tiendas y restaurantes en las cercanías. Eso suena a mi gusto. ¿Cuál es el alquiler promedio de una habitación en esa zona? Por lo que he visto, es probable que puedas encontrar un bonito apartamento de una habitación en el rango de $1.100 a $1.300. Perfecto, se ajusta muy bien a mi presupuesto. Definitivamente voy a ver ese vecindario. Genial, me alegro de poder indicarte la dirección correcta. Avísame si necesitas algún otro consejo para buscar un apartamento. Lo haré. Muchas gracias, Anna. Esto me da un excelente punto de partida para mi búsqueda. Feliz de ayudar. Te deseo la mejor de las suertes para encontrar el nuevo lugar perfecto. Lo agradezco. Los mantendré informados sobre cómo va la búsqueda de apartamentos. Lección 23. Preparativos para una noche de cine. Muy bien, Anna. ¿Estás tan emocionada como yo por nuestra noche de cine de este fin de semana? Absolutamente. Hace años que lo espero con ansias. ¿Conseguiste los bocadillos y bebidas que necesitábamos? Claro que sí. Me abastecí de todo lo esencial: palomitas, caramelos, refrescos, todo. ¿Crees que deberíamos coger algo más? Déjame pensar. Oh, lo sé. También deberíamos comprar un poco de helado. Nunca puedes comer demasiados bocadillos de cine. Excelente idea. Me aseguraré de añadirlo a la lista. ¿Hay algo más que quieras recoger mientras estamos fuera? Bueno, vi algunos nuevos lanzamientos en la tienda de vídeos que parecían prometedores. Podría ser divertido echarles un vistazo. Oh, buena decisión. Me muero por ver qué nuevos títulos tienen. Esta va a ser la mejor noche de cine de la historia. Estoy de acuerdo. Nos vamos a divertir mucho. Prácticamente ya puedo oler las palomitas de maíz con mantequilla. Yo también. Me da hambre solo de pensarlo. Muy bien, asegurémonos de que tenemos todo lo que necesitamos. Suena bien, revisaré la lista y nos vemos en la tienda, ¿vale? Perfecta. Nos vemos pronto. Va a ser épico, lo puedo sentir.